Bendiciones para todos, bienvenidos a una nueva clase de nuestra escuela ministerial. Estamos estudiando el libro de Efesios y hoy vamos a ver la clase número 4. Hemos visto ya 3 clases previamente y hoy vamos a ver el tema predestinados para filiación. Así que vamos a orar para que este tiempo sea de provecho en el Espíritu, que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento, como oraba Pablo en Efesios capítulo 1, que nos sea dado espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Amén. Así que oramos. Padre, gracias por esta noche de bendición. Gracias porque tú marcaste en tu agenda este día, Señor, este tiempo para nosotros. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que tú actúes cada vez más en nosotros como el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo. Revélanos cada día más a este Cristo de gloria que portamos, a este Cristo que nos está llevando a la gloria, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, como oraba Pablo, Señor, cuando decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor, porque tú nos has bendecido más allá de toda capacidad de comprensión, más allá de nuestra capacidad de dimensionar esta bendición, Señor. Tú nos has bendecido, en ti lo tenemos todo, tú nos has dado todas las cosas, Señor. Por eso te adoramos, te agradecemos y te pedimos que nos reveles cada vez más este Cristo glorioso y todas sus inescrutables riquezas. Gracias, Señor, porque estamos en Cristo Jesús y Cristo está en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a compartir la lección número 4. Estamos en la página número 12. Para los que van siguiendo el material, estamos usando las lecciones magistrales de Efesios que preparó nuestro apóstol Lucas Márquez. Y esta lección se titula Predestinados para filiación. Predestinados para filiación. Y básicamente vamos a trabajar con el versículo 5 del capítulo 1. O sea, vamos a trabajar un versículo hoy, básicamente. Así como la clase pasada también trabajamos un versículo. Trabajamos el versículo 4, ahora vamos a trabajar el versículo 5. Vamos sin prisa, queremos extraer la sustancia, extraer la vida y el espíritu que está en la palabra. Efesios 1:5 dice así la palabra del Señor: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este es el versículo que vamos a trabajar hoy. Vamos a leer un montón de otros versículos también y vamos a hablar varias cosas, pero este es el contexto de hoy. Esto es la delimitación de hoy. Vamos a hablar de que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hablábamos, me parece, la semana pasada de que Dios nos predestinó. Dios nos predestinó, en amor habiéndonos predestinado. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos? Por el puro afecto de su voluntad. O sea, porque Él quiso, movido por su amor. Por eso dice el puro afecto de su voluntad. O sea, es una voluntad movida por su afecto, una voluntad movida por su amor. Él quiso compartir su gloria. En la eternidad pasada Él dijo: yo quiero compartir mi gloria con millones de hijos iguales a mi hijo unigénito. Entonces voy a crear una raza, el ser humano, para luego impartirme dentro de ellos como vida
y engendrarlos como hijos y conformarlos a la imagen del primogénito, que antes era el unigénito, pero ahora es el primogénito. O sea que toda la predestinación tiene que ver con que Dios en la eternidad pasada nos predestinó para ser conformados a la imagen de Cristo, para ser llevados a la gloria, para ser millones de hijos iguales a Cristo. Él decidió compartir su gloria con nosotros. Esto es una sabiduría divina insondable. Pablo se tomaba la cabeza y decía cuán profundas son las riquezas de la sabiduría de Dios, cómo Dios nos predestinó para compartir su gloria con nosotros. De eso es lo que habla Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, Dios en la eternidad pasada nos conoció. Exponíamos este pasaje la semana pasada, pero queremos destacar ahora el aspecto de la filiación. Dios nos conoció y nos predestinó para ser sus hijos, para engendrarnos como hijos, y que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos iguales a Él. Él es el prototipo, Él es el modelo, el pionero, y todos nosotros estamos siendo llevados a esa gloria en la que Él está. Estamos siendo conformados, Él es el molde. Es como cuando tú tienes un molde de un queque y vas a preparar un queque, un pastel, y tú echas la masa adentro y eso toma la forma del molde y luego tú lo introduces en el horno y eso es conformado y por medio de un proceso que no es agradable para el queque o para el pastel, toma la forma del molde. Entonces luego tú lo sacas del horno, tú lo desmoldas y tú tienes un queque con la forma del molde. Puede ser, por ejemplo, circular, como un toroide, puede ser circular, cuadrado, rectangular, la forma que tenga el molde. La va a adoptar la masa. O sea que fue conformada a la imagen del molde. ¿Cómo? Por medio de un proceso, de un horno, un proceso que no es agradable para la masa. De la misma manera, nosotros estamos siendo conformados a la imagen del molde que es Cristo por medio de los procesos, de las situaciones, de las experiencias que vivimos en esta tierra, que no es que el diablo metió la cola, no es que el enemigo está bravo, nada de eso. Satanás fue vencido en la cruz. El diablo ya no es un problema para ti. Esto se trata de que Dios propicia, Dios permite situaciones para que tu alma sea procesada, para que mi alma sea procesada y seamos conformados a la imagen del primogénito. Amén. Entonces, para eso Dios nos predestinó. Debemos ver, esto es, hablar de la eternidad pasada, es ir más allá de lo que nuestra mente puede entender. Partamos de esa base. Nuestra mente no puede entender estas cosas. Estamos hablando de cosas insondables. No se pueden palpar, son demasiado profundas. Y las estamos hablando en la eternidad pasada cuando no había tiempo, antes de que Dios creara todas las cosas. Antes de que Dios creara los ángeles, incluyendo a los ángeles que después cayeron, se transformaron en demonios, antes de que Dios creara todas las cosas, cuando solo existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios se propuso un plan en sí mismo, reunir todas las cosas en Cristo, crear una raza que lo exprese y lo represente. ¿Y cómo iba a llevar a cabo esto? Por medio de impartir su vida dentro de nosotros. Entonces, el propósito eterno de Dios siempre fue impartir su vida dentro de nosotros, esta vida que es Cristo mismo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos engendrados como hijos y luego conformados por medio de un proceso a la imagen de Cristo, el primogénito, a fin de que seamos glorificados juntamente con Él y podamos compartir su gloria por toda la eternidad. ¡Qué maravilloso! Eso es lo que Dios ideó en su mente antes de crear el universo, antes de que Satanás tentara a Adán y a Eva, antes
de que Luzbel consiguiera armar una rebelión con otros ángeles e intentara rebelarse contra Dios, antes de todo lo que pasó con Abraham, con Isaac, con Jacob, antes de que nosotros viniéramos a este mundo, Dios ideó este plan. Por ende, nada que ocurra en la dimensión del tiempo puede alterar el plan eterno de Dios, que es producir millones de hijos iguales al primogénito, es decir, la iglesia. Siempre que hablamos del propósito eterno de Dios, estamos hablando de Cristo y la iglesia. Hablábamos en un capítulo anterior de que el misterio eterno de Dios se podía dividir en dos partes: el misterio del Padre, que es el Hijo, y el misterio del Hijo, que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, Cristo y la iglesia es el misterio oculto, el misterio escondido desde los siglos en Dios. Y Efesios es un libro que nos revela a la iglesia, nos revela quién somos nosotros en Cristo. Por eso estamos estudiando el libro de Efesios. Y por otro lado, Colosenses nos revela a Cristo de una manera preeminente, nos habla de la preeminencia de Cristo. Entonces fuimos predestinados para filiación. Filiación. ¿Qué significa filiación? Es hacer hijo. Filiación viene de filio, que significa hijo, o sea, significa que ahora nosotros pasamos a ser hijos de Dios. La meta de la predestinación es la filiación. Predestinación significa marcar de antemano. Él marcó un destino para sus hijos en la eternidad pasada. Nosotros no existíamos aquí, solo en su mente, pero Él trazó un destino para nosotros. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí aparece una palabrita, es presciencia, está ligada a predestinación. Presciencia es el preconocimiento, ciencia es sinónimo aquí de conocimiento, el preconocimiento de Dios. Dios tiene presciencia porque Él es omnisciente, Dios sabe todas las cosas. Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas, es omnipresente, está en todo lugar, y es omnipotente, Él todo lo puede, es todopoderoso. Entonces, como Él es omnisciente, Él sabe todo lo que ocurrió en el pasado. Tú no lo sabes. Dios lo sabe todo lo que ocurrió en el pasado. Todo lo que está ocurriendo en el presente, que tú y yo tampoco lo sabemos. No sabemos lo que está ocurriendo ni siquiera en la casa del vecino, menos vamos a saber lo que está ocurriendo al otro lado del mundo. No tenemos manera de saber. Y Dios también sabe todo lo que va a ocurrir en el futuro. Y eso es lo que a nosotros nos revienta la cabeza. ¿Cómo Dios va a saber el futuro? Dios lo sabe, porque Dios no está en la dimensión del tiempo, Dios es eterno. El tiempo habita en Dios. El tiempo tuvo un inicio. En Génesis, Dios creó el tiempo, y el tiempo tendrá un final, porque en Apocalipsis hubo un ángel que luego de todos los juicios de Dios proclama y dice que el tiempo no existirá más. Y luego de ahí en más no hay cómo contar. Ahí entramos en la eternidad futura con Dios. Entonces, Dios tiene una presciencia, un preconocimiento. Dios, yo quiero que tú pienses en esto. Dios sabía que Adán iba a pecar. Y aún así lo creó. Dios sabía que el hombre iba a comer del árbol del conocimiento, pero aún así le dio la oportunidad de escoger. Porque Dios nos dio ese libre albedrío de poder decidir si vamos a seguirlo o no. Él no te obliga a seguirlo, Él te da la opción de escoger. Pero Dios sabía lo que el hombre iba a escoger. Eso es presciencia. Dios sabía la rebelión de Luzbel. Dios sabía todo lo que tú ibas a hacer en tu vida. Dios sabía que tú y yo nos íbamos a equivocar, íbamos a meter las patas, pero aún así, Él nos escogió en la eternidad pasada para ser conformados a la imagen de Cristo. Por eso Pablo dice en Timoteo que esta gracia que hoy tenemos, que hemos recibido, nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea que cuando tú entiendes esto, se va la condenación de tu vida, se va el sentimiento de culpa, de inferioridad, de indignidad espiritual, y tú entiendes que tú eres digno porque en la eternidad Dios decidió que tú eres digno por medio de la sangre del Cordero. Aleluya. Entonces,
Dios nos conoció en su presciencia, Dios nos conoció y luego nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Nuestra unión con Él fue iniciada por Él, según su presciencia. O sea, no es que, por ejemplo, supongamos si yo recibí a Cristo hace 5 años, por decir algo. Fue hace más años, pero no me acuerdo exactamente, así que vamos a decir 5 años. Supongamos yo hace 5 años recibí al Señor, tomé una decisión activa, tal vez el pastor hizo un llamado adelante en la reunión, tal vez fue en una casa iglesia, tal vez fue en cualquier lugar, y yo dije sí, y alguien dijo, ¿quién quiere recibir al Señor? Yo quiero, y tal vez levanté mi mano, pasé al frente, repetí una oración. Todas esas son acciones que yo estoy tomando, ¿verdad? Estoy decidiendo por Cristo. El tema es que mi comunión con Dios, mi unión con Cristo no fue iniciada allí, fue iniciada en lo eterno, en la presencia de Dios, cuando Él me conoció y Él me apartó para ser de Él. Esto no lo podemos comprender. Esto le ha roto la cabeza por siglos a los teólogos y discuten, y ciertos términos también pueden implicar cosas muy diferentes en ciertos círculos, y yo lo sé, pero tenemos que remitirnos a la Escritura. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Hay muchas cosas que yo no sé, pero hay una cosa que yo sé. Yo no era suficientemente inteligente como para seguir al Señor. Ni soy lo suficientemente perseverante como para seguir en su camino. Si yo estoy aquí, es porque Él en la eternidad me apartó para que yo esté en Cristo, para que yo sea adoptado como un hijo suyo por el puro afecto de su voluntad. No hay mérito de mi parte ni de tu parte, es el puro afecto de su voluntad. Amén, es por gracia. Es por gracia. Ahora dice aquí, Pedro dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, ya explicamos la presciencia, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea que fuimos elegidos en su presciencia para algo, que es para obedecer y ser rociados con la sangre, y entre medio, en la instrumentalidad para poder llegar allí es la santificación del Espíritu. Por eso dice en santificación del Espíritu. No dice para santificación del Espíritu. O sea que ser santo es el proceso, pero ser hijos es la meta. O sea, yo no fui hecho santo por Dios, apartado, y no estamos siendo también en otro aspecto santificados disposicionalmente porque sea la meta, sino que la santificación es el proceso por el cual arribamos a la filiación plena, a ser hijos plenos de Dios. O sea, la santidad, el ser santo es para poder ser hijos. Y el espíritu de filiación clama dentro de nosotros y lo hace con tal insistencia que opaca nuestras dudas en medio de las crisis y dejamos de andar en temor. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba, Padre. O sea, que Dios envió al espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo, a morar dentro de ti. Y el Espíritu Santo que está en ti clama y dice, Abba, Padre. Abba, Padre. El Espíritu de su Hijo que está en mí clama, Abba, Padre. Ese es el Espíritu de adopción. Ahora, en Romanos 8:15 hay un pasaje paralelo a este, pero que incluye un detalle muy importante para nosotros. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Quiero que notes que en Gálatas 4:6, que lo acabamos de leer, el que clama Abba Padre es el Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo en nosotros, el Espíritu Santo que nos habita. Pero en Romanos 8:15, el que clama Abba Padre somos nosotros, es nuestro espíritu humano, el espíritu con E minúscula,
El Espíritu Santo siempre va con mayúscula y el Espíritu humano con minúscula. Espíritu Santo mayúscula, Espíritu humano minúscula. Entonces este es nuestro espíritu. Mi espíritu clama, Abba Padre, junto con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se impartió dentro de mi espíritu y se mezcló con mi espíritu. Tú hoy tienes un espíritu mezclado. ¿Cómo así? Sí, un espíritu mezclado, porque el Espíritu Santo se mezcló con tu espíritu. Por eso la palabra del Señor dice en Corintios que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aleluya. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, tú te uniste al Señor, amén. ¿Cuántos aquí estamos unidos a Cristo Jesús? Por ende, somos un espíritu con Él. Su espíritu se impartió en mi espíritu y se mezcló. Y cuando el Espíritu Santo clama, mi espíritu clama. Cuando el Espíritu Santo dice, Abba Padre, mi espíritu junto con Él dice, Abba Padre. Cuando el Espíritu Santo clama y gime con gemidos indecibles, intercede por nosotros, mi espíritu intercede junto con Él. De eso se trata, tener al Espíritu morador, al Espíritu Santo morando en nosotros. Y este espíritu que nos habita, uno de sus nombres, uno de sus aspectos es el espíritu de adopción. Dios tiene un solo espíritu, pero que tiene muchos aspectos. Se revela de diferentes maneras en las Escrituras. Él es, por ejemplo, el espíritu de revelación. Está aquí en Efesios 1, por ahí, por el verso 15-16. Espíritu de revelación y espíritu de sabiduría. Él también es el espíritu de poder. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y espíritu de dominio propio. ¿Qué más? El espíritu de gracia. Hebreos habla del espíritu de gracia. Todos esos son atributos, son aspectos, denominaciones, nombres del Espíritu Santo en diferentes funciones. Él es muy vasto, Él es muy amplio. Hay algunos que le han conocido principalmente como el espíritu de revelación y tienen revelación, pero no han experimentado a ese mismo espíritu como el espíritu de poder. Por eso no entienden y cuestionan y hasta critican muchas veces los que fluyen en el poder de Dios. Pero también quizá otros han experimentado ese otro aspecto, han conocido al espíritu de poder, pero no le han experimentado a él, al mismo espíritu, también como el espíritu de revelación. Son diferentes aspectos de su persona, la persona gloriosa del Espíritu Santo. Entonces, volviendo al tema de la adopción, uno de los nombres del Espíritu Santo es el espíritu de adopción. Adopción. Esta palabrita es clave y vamos a desarrollar este tema los próximos minutos. Es el espíritu de filiación o de adopción, que es lo mismo. Cuando habla de adopción, aquí la palabra adopción es la palabra griega huiotesia. Huiotesia, con TH, S-I-A. Es la palabra griega 5206, por si lo quieren buscar en el Vine o el Strong. Es mejor el Vine en realidad, el diccionario Vine. Tal cual como se oye. Yo vine, tú viniste, vine, de corta I-N-E. Lo pueden buscar. Entonces, huiotesia tenía un significado distinto a lo que adopción significa para nosotros hoy. Porque alguien podría preguntarse, ok, si Dios me adoptó, entonces yo soy como legalmente su hijo, pero yo no tengo su genética. Y eso es un error. Nosotros fuimos engendrados por Dios. Por eso Juan, capítulo 1, dice que nosotros hemos sido engendrados por Dios. Pero ¿cómo es el asunto? ¿Soy engendrado o soy adoptado? Entonces, pareciera una contradicción. ¿Por qué? Porque nuestro concepto de adopción no es el mismo que en aquella época. En aquella época, cuando tú tenías un hijo, ese hijo tenía que estudiar, aprender, crecer. No habían colegios como hay ahora, no habían escuelas. Entonces tú le contratabas un profesor, tutores, curadores que le enseñaban. Y cuando él ya estaba en la edad adulta, en la madurez, el padre celebraba una ceremonia que era la huiotesia, que era la ceremonia de la mayoría de edad. Y el padre invitaba a todos los amigos de la familia, los cercanos, compañeros de negocios,
y presentaba a su hijo en sociedad, al hijo maduro, a un hijo adulto. Y a partir de ese momento, ese hijo estaba capacitado, estaba habilitado para poder participar de los negocios de su padre. Esa era la huiotesia. Hay varias palabras para hablar de hijo en el griego del Nuevo Testamento. Por ejemplo, una es teknón, que significa un niño. Teknón significa niño. Pero hay otra palabra que es huios, que significa un hijo adulto, el hijo maduro. Teknón, huios. Hay más, pero principalmente son las dos diferencias, ¿no? O tú eres niño o tú eres grande, tú eres adulto. Teknón y huios. Entonces, huios, tesia, de ahí viene la huios tesia. Viene de huios, es la ceremonia por la cual tú llegas a ser mayor de edad, eres reconocido como un hijo en pleno ejercicio de sus derechos y de sus funciones. Un hijo que ya no es niño, ya no está para jugar, sino que puede hacer cosas de grande, puede manejar. Tú, por ejemplo, yo recuerdo cuando cumplí 17 años, yo saqué mi primera licencia de conducir, porque a partir de esa edad, acá en Chile se puede sacar licencia de conducir, o no sé cómo está ahora, en ese tiempo era a los 17. Y yo estaba feliz porque ahora podía manejar, podía ir para todos los lugares que yo quisiera ir. Antes no podía hacerlo. A partir de la mayoría de edad, tú, por ejemplo, puedes comprar bebidas alcohólicas, tú puedes entrar a ciertos recintos, puedes hacer el servicio militar, puedes entrar a una universidad. Hay muchas cosas que tú puedes hacer con la mayoría de edad. Tú puedes acceder a ciertos trabajos, ciertos empleos que tú como menor de edad no puedes acceder. Entonces, esa era la huiotesia. Huiotesia. Entonces, cuando dice que hemos recibido el espíritu de adopción, está hablando de llevarnos a ser un hijo maduro. O sea, Dios me predestinó para ser adoptados hijos suyos. Allí en Efesios 1:5 ocupa esta palabra, huiotesia. Dios me predestinó, nos predestinó para huiotesia. Dios nos predestinó para ser adoptados hijos, pero para que lleguemos a ser hijos maduros. O sea, en la mente de Dios no estaba solamente que tú recibieras a Cristo y fueras salvo del infierno, ¿no? Esa salvación del espíritu. Ese es el paso inicial. Ahora tenemos que ser llevados a la madurez, pasar de un teknón a un huios, a un hijo maduro. Ese es el proceso que tenemos que atravesar ahora. No podemos ser eternamente niños. No podemos tener un síndrome de Peter Pan espiritual. Tenemos que crecer. Tenemos que llegar a ser un huios, un hijo maduro. Entonces Dios en su eternidad pasada, Él nos predestinó para que llegásemos a ser huios, para llegar a ser hijos maduros, hijos perfectos, hijos que participan en los negocios de su Padre. Dios no te escogió en la eternidad pasada para que tú te quedes como un eterno niño espiritual o para que yo me quede como un eterno niño, no, sino para madurez, para ser hijos en plenos ejercicios de nuestras funciones. Vamos a ver algunas cosas más con respecto a esto. La vida del Hijo de Dios en nosotros. Primera de Juan 5:12. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Nosotros tenemos al Hijo, tenemos a Cristo y por ende tenemos la vida. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy la vida. Vida como la que Dios tiene, vida que Cristo mismo es. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3. O sea, Cristo es la vida. Por eso el que tiene al Hijo tiene la vida y el que rehúsa creer en el Hijo está renunciando a la vida porque el Hijo es la vida. Por ende, tú y yo tenemos posición y naturaleza de hijo. Tú no eres meramente un hijo que fue adoptado en el término moderno de la palabra. Que, por ejemplo, tú fueras al otro lado del mundo, tal vez a Australia, no sé, o a China, o algún país lejano, ¿verdad? No sé, Rusia, y tú tal vez encuentres un niño huérfano y tú lo adoptes. Y ese niño, como es del otro lado del mundo, él tiene otros rasgos, tal vez tiene el pelo de otro color, los ojos de otro color, nunca se va a parecer físicamente a ti, aunque tenga tu apellido, aunque tú le dejes una herencia millonaria, pero no fue engendrado por ti. Tú puedes adoptar legalmente, pero tú no puedes engendrar un hijo que tú adoptaste.
Eso es en lo natural. Dios no nos adoptó en ese sentido moderno de la palabra. Dios nos engendró. Dios nos engendró de verdad. Esto no es, una vez alguien nos hizo esta pregunta. Nos preguntó, ¿yo soy hijo porque el hijo mora en mí? ¿O soy hijo porque realmente soy hijo? Él me impartió su naturaleza a mí. La respuesta correcta es la segunda. Tú no eres hijo solamente porque el Hijo eterno mora en ti. Tú eres hijo porque fuiste engendrado por Dios. Y cuando fuiste engendrado por Él, recibiste dos atributos gloriosos del Padre en ti: su vida y su naturaleza. Tú tienes la vida de Dios y tú tienes la naturaleza de Dios. O sea, tú tienes la genética de Cristo. Por tus venas espirituales corre la sangre, la genética de Cristo, la genética celestial. Somos hijos engendrados por Él. Ahora, filiación es un término legal en el cual un hombre le da su apellido a un niño llegando a ser hijo. Eso sería como una adopción. Pero engendramiento es cuando un hombre imparte su vida a un niño. Eso es engendrar. Hay una enorme diferencia. Nosotros poseemos el espíritu y la vida del Hijo de Dios. Somos hijos porque tenemos su vida y legalidad. ¿Ves? Esa es la diferencia. Nosotros tenemos la vida de Dios, tenemos su naturaleza, somos hijos engendrados. Y además hemos sido reconocidos legalmente como sus hijos. Y estamos inscritos en los cielos, dice la palabra. O sea, hemos recibido engendramiento y filiación. Somos hijos porque tenemos su vida y también tenemos la legalidad de hijo. Ahora, ¿para qué fuimos predestinados? ¿Para ser hijos? Para que como hijos fuésemos herederos. Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Glorioso. O sea, aquí dice que fuimos predestinados para ser herederos. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. ¿Conforme a qué? Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Qué maravilloso es esto. O sea que Dios en la eternidad pasada dijo, voy a tomar a fulanito, voy a tomar a Esteban y lo voy a llamar, lo voy a justificar, él va a ser mi hijo. ¿Para qué? Para que sea un heredero. ¿Heredero de qué? De la gloria de Dios. Heredero de todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios logró para nosotros por medio de la encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la sepultura, la resurrección y la ascensión y la glorificación de Cristo, es decir, todas las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, Dios te escogió en la eternidad pasada para que tú seas participante de esta herencia, que son las inescrutables riquezas de Cristo. Ya vamos a hablar más de eso en los próximos capítulos. Las inescrutables riquezas de Cristo. Y por ende debemos ver que esta herencia que nosotros hemos recibido en Cristo, antes de que Cristo viniera, era una promesa hacia el futuro. Dios a Abraham le hizo una promesa. También Dios, para reforzar esa promesa, le hizo un juramento y él confirmó esa palabra. Dios le hizo un juramento confirmado. Y luego para sellar eso, Dios hizo un pacto. Dios hizo un pacto con Abraham. Pero nosotros tenemos algo más que un pacto. Tenemos un pacto con Dios. Sí, el nuevo pacto, pero también tenemos un testamento. Eso lo explica Hebreos. Tenemos un pacto y un testamento legado. ¿Por qué? Porque el testador, que es Cristo, murió. Cuando tú tienes un testamento, tú tienes que esperar que la persona que escribió ese testamento muera. Por ejemplo, yo estudié en la Universidad Federico Santa María, que se llama así en honor del hombre que donó el dinero para construir esa universidad, que es Federico Santa María. Él fue un chileno que amasó una gran fortuna y como él no sabía qué hacer con su dinero y dijo, algún día me voy a morir, él dijo, voy a hacer un testamento y voy a donar todas mis riquezas a la ciudad de Valparaíso, en Chile, para construir una universidad.
y él donó su dinero. Entonces, escribió el testamento donde decía que cuando él muriera, todo su dinero iba a pasar a manos de un equipo de gente que lo iba a administrar para que se construyera una universidad, para que trajeran profesores de otros países, lo mejor de lo mejor, para que tomaran alumnos de diferentes lugares. Si ellos no tenían para pagar, iba a entregárseles becas. Todo un plan, estaba todo listo. El testamento estaba escrito, pero hasta que él no muriera, ese testamento no iba a entrar en vigencia. Y pasaron varios años y él no moría, y por ende nadie podía construir la universidad. Hasta que un día él murió. Entonces ahí tomaron su dinero, cumplieron su última voluntad, construyeron la universidad, trajeron los profesores, hicieron un internado y así comenzó la universidad. El problema fue cuando algunos años después se acabó el dinero y de ahí tuvieron que empezar a idear cómo sustentar la universidad. Pero esa es otra historia. O sea, ¿cuál es el punto aquí? Que hasta que el testador no muera, tú no puedes activar el testamento. Cristo escribió el testamento en la eternidad pasada, porque fuimos predestinados para ser herederos. ¿Conforme a qué? Dice conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, en la eternidad pasada, Dios me predestinó para ser heredero. Dios escribió el testamento de todo aquello que yo iba a heredar, porque Cristo es el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Solo que fue manifestado hace 2000 años, consumó hace 2000 años ese sacrificio, pero en la mente de Dios. Él fue inmolado antes de la fundación del mundo, para que yo fuera heredero. Por eso esta gracia que hoy disfruto me fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos, pero hoy, como vino Cristo, Él trajo a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, y recibí esta vida y recibí la gracia y todas las promesas. Entonces, durante todo el antiguo pacto, es más, desde Adán hasta Juan el Bautista, todos ellos, en esa época el testamento ya estaba escrito, pero no había muerto el testador. Pero cuando Cristo fue a la cruz y Él murió y resucitó, todo ese testamento entró en vigencia y ahora es un testamento abierto, legado para nosotros. Es tu herencia, está a tu disposición, está dentro de ti para que tú la disfrutes. Aleluya, qué maravilloso. O sea que en el antiguo pacto todas estas cosas eran promesas, pero ahora son realidades. Antes eran promesas hacia el futuro. Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, Dios te va a ayudar, Dios te va a libertar, etc. Pero ahora son hechos consumados por Cristo en la cruz. Es una herencia legada y disponible para nosotros. Dios ya te sanó en la cruz, Dios ya te bendijo en Cristo, Dios ya te libertó por medio de la sangre de Cristo. ¿Se entiende? O sea, toda la historia mira hacia la cruz. En el antiguo pacto miraban a la cruz hacia el futuro, por medio de sombras, tipos y figuras. Nosotros miramos hacia la cruz, hacia el pasado, a hechos que ya fueron consumados. Son nuestra herencia, es nuestro legado, podemos disfrutarlo. Es toda la herencia que tenemos en Cristo. Todas estas bendiciones espirituales en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Todas estas inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Entonces, tenemos que transicionar desde la mente de esclavo a la mente de heredero. Una mente de heredero. Transicionar de la mente de promesa a la mente de herencia. Porque a veces nuestra cultura evangélica nos ha formado una mente de eterna promesa. Siempre vives esperando algo que Dios va a hacer en el futuro. Y si el pastor es un buen, ¿cómo decirlo para que no suene feo? Si el pastor maneja esto, él siempre va a estar ofreciendo ofertas y promesas y cosas hacia el futuro para generarte expectativa tras expectativa, pero tú nunca arribas a eso. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene para ti no está en el futuro, está en el pasado, está en la cruz y en la resurrección, está en la obra consumada de Cristo, la obra todo inclusiva de Cristo, que ahora nos impartió todas sus riquezas dentro de ti para que lo disfrutes. Eso es un hecho consumado. Necesitamos transicionar a esta mentalidad de hijos herederos de Cristo. Por eso la palabra dice que si somos hijos, creo que no tengo ese versículo, pero ustedes después lo pueden buscar, que dice que si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos
juntamente con Cristo. Ahora, para que yo pueda tomar mi herencia, para que yo pueda disfrutar de mi herencia, necesito tres cosas. Número uno, necesito la vida. Ya habíamos hablado un poco de la vida. Juan 1:13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, si tú no eres engendrado por Dios, no eres su hijo, por ende no puedes disfrutar la herencia. Hay mucha gente que dice creer en el Señor, pero nunca han sido engendrados por Él. No han nacido de nuevo. No se han arrepentido de sus pecados, no han confesado a Cristo como su Señor y Salvador, por ende no han sido engendrados por Dios, no tienen la vida. Tú necesitas esta nueva vida, que es Cristo, para poder disfrutar de esta herencia que es Cristo. Número dos, necesitas una posición. Apocalipsis 21:7 dice: al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Una posición, necesitas una posición de hijo. Ya la tienes, ya te fue dada esa posición, la filiación. Y número tres, este es el punto más neurálgico para nosotros, porque el punto 1 y el punto 2 ya está hecho. El punto número 3 es madurez. Y es aquí donde nosotros necesitamos crecer hasta la huiotesia plena, hasta la madurez plena de hijo, para poder disfrutar de nuestra herencia. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 al 2, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, un heredero, cuando es niño, es heredero. Es igual de heredero que lo va a ser cuando sea adulto. Supongamos un padre tiene varios hijos. Tiene un hijo ya de 20 años, otro de 15, y el conchito tiene 8. Ese niño de 8 es igual de heredero que el de 20, pero el de 8 no está habilitado para poder recibir su parte de la herencia hasta que sea mayor de edad. Hubo un caso bien conocido de un multimillonario que murió a temprana edad y le dejó todo su dinero a su hijo, no recuerdo si era hijo o hija, de muy corta edad. Por ende, el juez resolvió en Estados Unidos entregarle una pequeña suma de dinero para que pudiera vivir hasta que alcance la mayoría de edad, y cuando fuese mayor de edad le iban a dar toda la herencia. Claro, un niño, imagínate un niño de 5 o de 8 años, ¿cómo va a administrar millones y millones de dólares? Imposible, no tiene la madurez para hacerlo. O sea, supongamos tu hijo, no sé, tu hijo de 10 años te pide que tú le des un auto, porque quiere un auto. Tú vas a decir, a ver, número 1, no sabes manejar. Número 2, ni siquiera puedes manejar. No, tú no alcanzas los pedales del auto. ¿Cómo tú vas a manejar un auto? Ni siquiera puedes ver si te sientas en el asiento, ni siquiera puedes ver por sobre el parabrisas. No alcanzas a mirar el espejo retrovisor, los espejos laterales. O sea, tú no estás habilitado, no estás capacitado para manejar un auto. No sabes echar benzina, tú no sabes, no puedes, eres niño. Entonces hay ciertas cosas que los niños quieren que no las pueden tener porque son niños, pero cuando crecen y maduran sí pueden acceder a ellas. Lo mismo es con Dios. Hay cosas que nosotros le pedimos a Dios que tal vez Dios no nos la ha dado porque no tenemos el nivel de madurez necesario para eso. Tal vez le estás pidiendo al Señor, Señor, quiero abrir una casa de iglesia, y no se te da, y quizás no tienes la madurez necesaria para cuidar de otros. ¿Tengo la madurez? Ese es el tema. Tal vez le estoy pidiendo al Señor un nuevo negocio, tal vez le estoy pidiendo diferentes cosas, pero el Padre sabe cuál es mi medida de madurez, cuál es la medida de lo que yo puedo administrar. Entonces yo necesito arribar a esa madurez, dejar de ser un tecnión o un tecnón para ser un huios, un hijo maduro, un hijo mayor de edad. Ahora, la otra vez alguien nos preguntaba esto. Nos decía, ¿es posible que yo llegue a la huiotesia plena estando aquí en la tierra? ¿Es posible que yo llegue a esa adopción plena, a esa madurez plena? Soy un huios pleno, igualito a Cristo, llegué. No, digamos que no. Aunque vamos a estar toda nuestra vida siendo procesados aquí,
y en el plano de mi alma, sí puedo llegar a un alto nivel de manifestación de Cristo y de un alma rendida, un alma crucificada con Cristo, porque con eso tiene que ver la huiotesia. La huiotesia plena, 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 plena va a ocurrir cuando Cristo venga en la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8 habla de eso, verso 23. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Ves? La adopción, la huiotesia, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, cuando Cristo venga, vamos a ser glorificados juntamente con Él en cuerpo, alma y espíritu. Tu espíritu ya fue glorificado. Tu espíritu no va a ser más glorioso de lo que ya es, porque ya fue glorificado, está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Yo no puedo imaginar nada más glorioso que eso. Nuestra alma está en el proceso aquí, siendo procesada, madurada en esta era por medio de la negación del alma, de la cruz, para que Cristo sea formado en mí. ¿Dónde? En mi alma. Y el cuerpo va a ser glorificado cuando Cristo venga. Esta es la huiotesia plena, la redención del cuerpo, cuando recibamos un cuerpo glorificado, tal como el cuerpo que Cristo tiene, ahora que está sentado en la gloria. Amén. Ahí va a ser la huiotesia plena. Ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo, si es que nos da el tiempo, y vamos a ir comentando algunas cosas acá que son muy importantes que podamos notar. Hebreos 2 es un capítulo que nos habla de que fuimos predestinados para ser llevados a la gloria. Si quieres, anota allí en tu lección o en tu cuadernito. Hebreos 2 habla de que fuimos predestinados para ser llevados a la gloria. Vamos a leer desde el verso 1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Vamos a dejar hasta ahí un poquito para comentar algo. Los primeros versículos nos hablan de esta salvación tan grande. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación es grande. ¿Qué tan grande es? Muy grande. Tan grande. No solo es grande, es tan grande. Una salvación tan grande. Yo no sé qué tan grande es la salvación para ti. Qué tan grande es Cristo para ti. Pero Él es muy grande. Más de lo que nosotros hemos dimensionado hasta ahora. La salvación es más grande de lo que hemos dimensionado. Ser salvo es mucho más que ser perdonado y ser redimido y justificado. Es mucho más que ser salvados del fuego del infierno. Es mucho más que ser engendrados por Dios y recibir su vida. Es mucho más. La salvación es grande no por causa del lugar del que fuimos sacados, sino por causa del lugar al que estamos siendo introducidos. Y ese lugar es la gloria. Fuimos predestinados para ser llevados a la gloria. Estamos siendo introducidos en la gloria de Dios. El fin del camino es la glorificación. Es que vamos a ser tal como Cristo es. ¿Recuerdas que dijimos que en la eternidad pasada, al inicio, Dios nos predestinó y Dios dijo, quiero engendrar millones de hijos iguales a mi hijo, para que él ya no sea más el unigénito, sino el primogénito. Y al final de la historia, Dios lo va a conseguir y va a tener millones de hijos. Ahí vamos a estar nosotros en la Nueva Jerusalén, millones de hijos iguales al primogénito,
compartiendo la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Yo recuerdo que cuando yo era niño me enseñaron, Dios no comparte su gloria con nadie. Y es verdad, en cierto sentido, de que Dios no va a compartir el mérito con nadie. Dios nunca va a compartir el mérito de algo que él hizo con nadie. Dios es celoso. Cuidado. Pero en este sentido, Dios decidió compartir su gloria con nosotros. Su kabod, el peso de su gloria, Él lo comparte con sus hijos. Y el verso 5 decía, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. O sea que el mundo venidero, de este del que estoy hablando justamente, no fue sujetado a los ángeles, fue sujetado a Cristo, porque Él es superior a todos los ángeles. Verso 6, seguimos la lectura, dice, pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, aquí cita el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Por eso la palabra dice que es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y luego él mismo se sujetará al Padre, que es el que sujetó a él todas las cosas. Verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y aquí esto comienza a ponerse muy, muy interesante. Estamos ya casi cerrando, pero quiero que capturemos esto en el espíritu. Dice que Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué significa eso? Que luego de haber padecido la muerte en la cruz, por causa de todo eso que él padeció, él fue coronado por Dios de gloria y de honra. Dice la palabra en Filipenses capítulo 2 que él se humilló hasta lo sumo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Él se humilló hasta lo sumo voluntariamente y el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso es lo que Dios hizo con Cristo, lo exaltó hasta lo sumo, lo coronó de gloria y de honra y se sentó a la diestra de Dios, glorificado allí en la gloria de Dios, en el trono está Cristo. Por eso en Apocalipsis, el trono de Dios es el trono de Dios y del Cordero. No sé si habías notado eso cuando lees Apocalipsis, o tal vez solo te fijaste en la bestia que sube del mar, que tampoco es que sea algo que no tenga significado, que no tenga valor. Pero lo más importante de todo es ver a Cristo en Apocalipsis y ver a Cristo en toda la Biblia. Dice que el trono de Dios es el trono de Dios y del Cordero. O sea que si tú pudieras ver por un momento la gloria de Dios, si tú pudieras ver la dimensión celestial, el tabernáculo celestial, el verdadero tabernáculo, el celestial, donde está el trono de Dios, tú verías a Dios sentado y a Cristo sentado a su diestra. Juan lo vio como un cordero, como inmolado. Esteban, antes de ser martirizado, vio al Padre sentado en la gloria y a Cristo sentado a su diestra. Dijo, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. ¡Wow! Ahí está. Y él no vio, dice que él no vio al Hijo de Dios, él vio al Hijo del Hombre. Porque Cristo es 100% Dios y 100% hombre. El unigénito, como el Hijo unigénito, él solamente tenía divinidad. Pero como el primogénito, él tiene divinidad y humanidad. Porque Cristo tomó nuestra naturaleza humana. Y él no es que Cristo se disfrazó de ser humano por 33 años y medio. Él no vino a disfrazarse de ser humano.
Él tomó nuestra naturaleza humana. Y no es que cuando Él resucitó, Él se despojó de esa naturaleza, no. Él elevó su naturaleza humana a la gloria. Él glorificó su naturaleza humana. ¿Por qué? Porque en su aspecto divino Él ya era glorioso, pero su aspecto humano no lo era. Por eso en el monte de la transfiguración, Él se transfiguró. Allí se manifestó la gloria que ya estaba dentro de Él. Pero el cuerpo de carne, que el vaso de barro no permitía que se manifestara o que se viera tal como es. Pero Él tomó ese cuerpo y lo glorificó, lo elevó a la gloria. Entonces Cristo ahora tiene divinidad y humanidad. Así como Él es 100% Dios, Él sigue siendo 100% hombre, pero Él elevó. Esa es la diferencia entre tu naturaleza humana y la de Cristo. Él elevó su humanidad. Esto es glorioso. Él glorificó su naturaleza humana. De manera que ahora a la diestra de Dios hay uno de nosotros. Hay un hombre en la gloria delante de Dios. Aleluya. Hay un hombre en la gloria. Es el Hijo del Hombre, Jesucristo. Y Él es el primogénito de entre los muertos, porque Él es el prototipo de todos nosotros. Él es el precursor de todos nosotros, el pionero que abrió el camino a la gloria de Dios para que todos nosotros, millares de hijos, seamos llevados a esa gloria y seamos sentados en esa gloria juntamente con el Padre. Por eso Cristo dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está Cristo? En el Padre, en la gloria. Por eso Él es el prototipo, Él es el modelo, Él es el precursor que entró en la gloria y abrió el camino. Cristo por medio de su muerte en la cruz, Cristo nos abrió el camino a la vida, pero por medio de Él ser ascendido, Él nos abrió el camino a la gloria. Abrió el camino para que seamos glorificados. Ese es el fin de nuestro camino, la glorificación. Que seamos glorificados con la gloria que Él tiene. ¡Wow! Entonces Él es el primogénito. Por eso la palabra dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos. El primogénito, el primero de muchos. Él es el primero de muchos, de millones que estamos siendo llevados a la gloria por Él. Vuelvo a leer el verso 9 y ahora voy a leer hasta el verso 10. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado. Nota que dice a Jesús, no dice a Cristo, no dice al Hijo, no dice al Verbo, dice a Jesús, para que no se nos olvide que también allí está su naturaleza humana en la gloria. En la gloria no está solo Cristo, está Jesús Cristo, Cristo Jesús, Jesucristo, el Mesías, el hombre y Dios. Por eso Él fue engendrado, porque el Salmo dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo te he engendrado hoy. El unigénito es eterno, el primogénito fue engendrado, porque la naturaleza humana de Él fue engendrada como hijo de Dios. Su naturaleza humana fue elevada a la categoría de hijo de Dios. Por eso en la resurrección Él fue engendrado. Por eso Romanos 1 dice, declarado hijo de Dios con poder por medio de la resurrección. Tremendo. Bueno, pero vemos aquel, verso 9, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Para qué vino Cristo? Para llevar muchos hijos a la gloria. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, ¿para qué vino Cristo? Para llevar muchos hijos a la gloria. Y por eso Él tuvo que ser perfeccionado por medio de aflicciones, por medio de la cruz, para ser habilitado, para ser nuestro sumo sacerdote que nos lleve a la gloria. Cristo nos está llevando a un lugar en el que Él ya está. Ese lugar es la gloria. Y dice que Él es el autor de nuestra salvación. Autor
es la palabra griega argegos. Argegos, que es la palabra griega número 747. Búsquenla en el DINE para que me crean. Búsquenla. Argegos 747. Él es el argegos de nuestra salvación. Argegos significa un capitán. Es como un caudillo militar. Es como un líder de una campaña que introduce a un pueblo en un lugar. Como Josué. Josué era un capitán. Josué era el argegos, el capitán que estaba introduciendo al pueblo de Israel en la tierra prometida. Porque para salir de Egipto tú necesitas a un Moisés, pero para entrar en la tierra prometida necesitas a un Josué, a un capitán, para entrar en la tierra prometida. Cristo es representado por Moisés en el aspecto de el libertador, como el salvador, el redentor. Por eso ellos sacrificaron al cordero y salieron de Egipto y anduvieron por el desierto. Eso representa un aspecto de Cristo. Moisés allí tipifica a Cristo como el libertador. Pero para entrar a la tierra, para entrar a Canaán, a disfrutar de las inescrutables riquezas de Cristo, tú necesitas a un Josué, no a un Moisés. Y Josué también representa a Cristo. Pero no a Cristo ahora como el Redentor, sino a Cristo como el capitán. Ese guerrero, ese capitán que nos está llevando a la gloria y que nos va a introducir. ¿Por qué? Porque Él ya está allí. Porque Él abrió brecha para todos nosotros. Donde entró uno, ahí entramos todos los demás. Entró Cristo y nosotros estamos siendo llevados por Él a esa gloria. Por eso que Josué en hebreo es lo mismo que Yeshua, es el mismo nombre que Jesús. O sea, más claro no puede estar, que es un sombra y figura de Cristo, Josué. Entonces, el propósito eterno de Dios era llevar muchos hijos a la gloria. Fuimos predestinados en la eternidad pasada para compartir la gloria que Cristo tiene. Y cuando Cristo venga, seremos tal como Él es, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3, anote allí porque no está en la lección. Primera de Juan 3, del 2 al 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Ves? Cuando Cristo venga y tú lo veas en su gloria, porque nosotros hemos visto a Cristo como dice Pablo, un poco como en un espejo. No vemos su gloria plenamente, pero cuando veas su gloria, vas a ser transformado y recibirás un cuerpo glorificado como el de Él. Seremos tal como Él es, en espíritu, alma y cuerpo. No que vamos a ser dioses, no, por favor, nadie se me confunda, sino que participaremos plenamente de su vida y naturaleza divina que Él ya ha impartido dentro de nosotros. Verso 3, mira qué hermoso esto, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza de ser como Cristo es, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Esa es la mayor evidencia que podemos ver en nuestras vidas de que se nos ha revelado esta esperanza de gloria que es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros es una esperanza de gloria hacia el futuro. Esperanza tiene que ver con futuro, que es que seremos glorificados con la gloria que Él tiene cuando Él venga. Y Él cambiará este cuerpo de humillación nuestra por un cuerpo de gloria. Y todas las ataduras de la carne y la naturaleza adámica que opera en nuestra alma va a ser finalmente quitada de en medio en su totalidad, en la práctica, en la experiencia. Seremos como Él es. Cuando esta esperanza de gloria se nos ha revelado, dice que el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Seguimos leyendo en Hebreos 2, verso 11, dice: porque el que santifica es Cristo, y los santificados, nosotros, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. De uno son todos, hemos salido del mismo Padre, el santificador, que es Cristo. Los santificados, que somos nosotros, salimos de la misma fuente, salimos del mismo Padre.
Por eso Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Yo, por ejemplo, no me avergüenzo de llamar hermano o hermana a mi hermano Samuel o a mi hermana Lisette, porque nacimos de la misma madre y del mismo padre, de la misma fuente, el mismo origen. Son mis hermanos, ¿verdad? Nos reconocemos como nos portemos bien o mal, somos hermanos. Hay una dignidad de hermano, una categoría, un nivel de hermano. De la misma manera, Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y aquí Hebreos cita el Salmo 22, 22. Y te muestra que este salmo era Cristo hablando, porque dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. O sea, Cristo dijo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. O sea que cuando nosotros estamos adorando y alabando en la iglesia, Cristo alaba y adora en nuestro adorar. Verso 13, y otra vez, cita el Salmo 18.2, yo confiaré en él. Y de nuevo, Isaías 18.2 dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. O sea que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Tú eres hermano de Cristo. Naciste del mismo Padre, de la misma fuente. Compartes su misma herencia, coheredero con Cristo. Y estamos siendo llevados a la gloria por Él, para compartir plenamente su gloria. Y este Cristo que hoy nos habita, que es el mismo Cristo, ¿verdad? No hay otro, es apenas la esperanza de gloria. El Espíritu que tú tienes morando en ti es apenas las arras de la herencia que vamos a recibir. O sea, si las arras son gloriosas, prepárate porque lo que se viene es bueno. O sea, la historia no termina con tu casa iglesia, la historia no termina con, no sé, 50 años más cuando ya no estemos en esta tierra. La historia termina con la gloria, con nosotros allí en la gloria. Antes de la cruz éramos siervos y éramos amigos, pero luego de la cruz y de la resurrección somos hermanos. Jesús dijo en Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, si ser amigos es glorioso, imagínate ser hermanos. O sea, aquí Jesús le dio como la gran categoría, la máxima categoría que él le podía dar a alguien en el antiguo pacto. Jesús le dijo, ya no los voy a llamar siervos, los llamaré amigos, porque yo les he contado lo que voy a hacer, etc. Pero después de la resurrección, en Juan 20:17, apenas 5 capítulos después, pero luego de la resurrección, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, ¿ves? Ya no son amigos, ya no son siervos, son hermanos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él ahora pasó a ser el primogénito entre muchos hermanos que están siendo conformados a su imagen. Y el último paso de este proceso que estamos todos nosotros, tal vez estás en el horno, tal vez están preparando la mezcla para producir ese queque, ese pastel, pero el último paso es la gloria, es la glorificación. Ahora podemos entender mejor Romanos 8, 29 al 30, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Glorificó. Yo escucho estas cosas y yo me maravillo. Yo soy tan impactado en mi espíritu cada vez que leo estos pasajes porque este es el destino al que estamos siendo llevados. Tenemos un capitán que nos está llevando a la gloria y no importan las tormentas de la vida que atravesemos, no importa cuán duro esté el viento, esté la lluvia, esté el mar, tenemos un capitán que nos va a llevar al puerto, que nos va a llevar al destino, que es la gloria. Y qué tremendo es saber que Él no está improvisando, que Él no está jugando con nosotros, que Él no está armando el plan sobre el camino, sino que este siempre fue su plan eterno. Él lo sabía todo, Él lo conocía todo. Y Él en la eternidad pasada decidió escogernos, decidió apartarnos para que seamos
conformados a la imagen de Cristo y seamos llevados a la gloria. Cuando yo leo estas cosas, yo no puedo sino sumarme a las palabras de Pablo en Romanos 11, del 33 al 36, y con esto ya vamos a ir cerrando por hoy. Cuando Pablo dijo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y para terminar vamos a completar de leer Hebreos 2, ya que está escrito aquí en la lección. Quedamos en el verso 14, dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Entonces tenemos un gran y misericordioso y fiel sumo sacerdote. Él puede compadecerse de nosotros porque Él fue tentado igual que nosotros. Él estuvo allí, Él puede entender tus debilidades, tus flaquezas, tus dudas, tus errores, pero Él está allí para tomarte de la mano como un capitán y llevarte a la gloria. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que hemos podido compartir, Señor. Te pedimos que tú nos reveles estas cosas tan maravillosas que hemos compartido, Señor. No queremos, Señor, detenernos en la letra, detenernos en el conocimiento mental, detenernos, Señor, en una teología, sino que queremos tocar la vida. Queremos tocar tu vida, Señor, en el Espíritu. Espíritu Santo, queremos tocarte a ti cada vez más. Espíritu de realidad, queremos tocarte, tocar tu sustancia, tocar tu realidad, Señor. Espíritu Santo, oh Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Queremos tocarte, Señor, en el Espíritu. Espíritu Santo, gracias. Gracias por todas estas riquezas que tú has impartido en nosotros. Tú las haces realidad, Señor. Tú las haces nuestra experiencia diaria. Señor, aunque no podamos entenderlo todo plenamente con nuestra mente, Señor, pero podemos disfrutarlo en el Espíritu. Podemos disfrutar el ser tus hijos, el disfrutar tu gloria, disfrutar a nuestro capitán. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Te honramos, Señor, te adoramos, te exaltamos. Cuán profunda es tu sabiduría, Señor, tu conocimiento, tu ciencia. Cuán insondables son tus juicios y tus caminos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, nos rendimos ante tu sabiduría, ante tu amor, ante tu gloria. No podemos sino rendirnos y bendecir tu nombre, Señor, porque tú nos has bendecido a nosotros, porque tú nos has escogido, Señor, para ser tus hijos. Tú nos llamaste cuando no éramos nada y nos hiciste herederos de tu gloria.
Gracias, Señor, porque sin importar las tormentas que cada uno pueda estar enfrentando, los desafíos, las luchas, tenemos un capitán que nos asegura que llegaremos al destino, que llegaremos a la gloria. Te adoramos, Espíritu Santo, te amamos, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos, Espíritu Santo. Tómate solo un momento más para adorarle, para contemplar su hermosura. Te adoramos, Espíritu Santo. Tú que exhibes a Cristo, Señor, delante de nosotros, por medio de tu palabra. Señor, al mirarte no podemos hacer más que adorar. Te adoramos, Señor, en la hermosura de tu santidad. Tú eres Rey, tú eres Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aplica tú esta palabra a cada uno de nosotros, según la necesidad específica de cada uno, Señor, para que podamos vivir en esta victoria que nuestro capitán nos ha entregado. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.